Con el propósito de compartir el mensaje de la palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el pastor Jorge Monzón presentan Rema, la palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Jorge Monzón. Oír y creer. Pero ahora vamos a la segunda. Y la segunda la vamos a encontrar en Mateo capítulo 13, verso 19. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la salvación? Rahab oyó y creyó. La samaritana oyó y creyó. Tú y yo hemos oído y hemos creído. Por consiguiente, tenemos la vida eterna que Cristo la compró. Mateo capítulo 13, verso 19, y me confirma por favor. Ahora dice: a todo el que oye la palabra. ¿A todo el que qué? A todo el que oye la palabra del reino. Y luego que continúa diciendo. El que oye la palabra del reino. ¿Y qué dice? Y no la entiende. ¿Qué es lo que pasa? El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para oír? Primero, oír y creer. Luego, oír y ¿qué dice también? Entender. Dígale a su hermano que está a la par. Tenemos que entender. Y todo aquel que entiende, el enemigo no puede arrebatar lo que Dios le ha dado porque entendió, comprendió el mensaje. Si iba hacia el sur, el Señor le dijo hacia el norte, dio un giro de 180 y se regresó al lugar correcto. El hijo pródigo dice que volvió en sí. Hasta ahí la captó, fíjese. Hay gente que la capta algo tarde, ¿verdad? El hijo pródigo tuvo que llegar a la posilga. Estaba juntamente con los chanchitos, ¿verdad? Junto con Porky y sus amigos. ¿Y qué era lo que deseaba? Llenarse de las algarrobas, de la comida de los puercos, porque tenía grande hambre, porque dice que había una gran hambruna en esa región. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de alimentos y yo aquí estoy aguantando hambre? Hay mucha gente allá en el mundo que no debía estar pasando ni frío ni hambre, ni desnudez. Pero lo está haciendo de esa manera porque no ha entendido lo que Dios le ha dado. Yo quiero que usted entienda lo que Dios le ha dado. Lo que a usted Dios le ha dado es más que un nombre de evangélico o de cristiano. Lo que Dios le ha dado es la identidad que usted es un hijo de Dios. Diga: yo soy un hijo de Dios. No me compare a nadie, diga. Usted es único. Con sus defectos y con sus virtudes, con sus debilidades, pero también con sus fuerzas. Dios quiere glorificarse en su vida. Que la gente le señale las debilidades. Debilidades tenemos montones, defectos tenemos montones, pero virtudes es que Dios nos ha limpiado nuestros oídos. Ahora podemos oír y creer. Ahora podemos oír y entender. Cuando él entendió, dijo: voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Regresa a la casa del padre. ¿Y cómo lo recibió el padre? Con los brazos abiertos. Y lo besó una y otra vez. Iba también una pareja de amigos por el kilómetro 11, carretera a Emaús. Iban platicando de que era el tercer día en el cual el Señor Jesucristo había prometido resucitar, y no se miraba claro. Ya estaba oscureciendo. Y ellos dijeron: ¿no te parece que es semejante a los otros profetas que solamente anunciaron
cuando de repente se les puso a la par, ¿quién? Un forastero. Un forastero. Y empezó a hablarles. Y les demostró por los profetas y les demostró por los salmos las cosas que acontecerían al Mesías y cómo estaba profetizado, pero que también iba a haber un cumplimiento. Luego lo invitan y le dicen: quédate en nuestra casa, te vamos a hospedar. ¿Y sabes qué? Tenemos pan y tenemos vino. Y él dijo: voy a ministrarle la Santa Cena, voy a ministrarle la comunión. Al partir el pan, dice que sus ojos fueron abiertos y entendieron. Pero el Señor ya se había desaparecido. Ellos regresaron, no importa que habían caminado 11 kilómetros, regresaron para caminar 22 kilómetros en esa noche. ¿Por qué? Porque ardía sus corazones, porque había estado presente Jesucristo. Usted tiene que tener también ese entendimiento espiritual. Cuando nosotros leamos la palabra, a veces no se nos revela, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo la revelación. ¿Qué significa este pasaje? Y a veces el Espíritu Santo te va a dar la interpretación, y otras veces el ministro lleno del Espíritu Santo te va a interpretar lo que la palabra quiere decir. Oiga, la palabra, no tus sueños. Porque hay gente que dice, ¿verdad? Pastor, ¿y qué significa este sueño? No, si aquí no hay agoreros, aquí no hay intérpretes de sueños. Si Dios le dio un sueño, se lo va a dar. Hay gente que le dice: ¿y qué será lo que me dicen las manos? Y hay gente que cree que en las manos está su futuro. ¿Qué futuro más arrugado? ¿Qué futuro más encallecido? Mi futuro no tiene callos ni arrugas. Mi futuro está en las manos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben esa verdad? Por consiguiente, usted que ha recibido esa bendición de que está bajo la poderosa mano de Dios, sabe que a su tiempo Dios lo exaltará y le dará la revelación que usted está buscando. Uno de ellos también fue un etíope, un funcionario alto. Él iba en su carruaje y estaba leyendo la porción tan específica en la cual decía: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y volví a leer: como una oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante de los que trasquilan, no abrió su boca. ¿De quién estará hablando?, decía él. Y de repente, ¿quién se puso a la par? Felipe, dijo, ¿verdad? Se puso Felipe a la par. O aunque haya sido Vicente o Vigente, cualquiera que se haya puesto a la par con la unción del Espíritu Santo, le dijo: ¿entiendes lo que lees? El eunuco respondió: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Y respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden hacer esa confirmación? Dígala pues: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dele una ofrenda de palmas. Entonces, él creyó y entendió, porque oyó claramente el evangelio de Jesucristo y había agua. Inmediatamente ahí se bautizó. Hay mucha gente que se quiere bautizar y arreglando. Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723.
Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300. Visítenos en el internet www.jorgemonzon.org. Esperamos que el programa le haya provisto instrucción y edificación en su vida espiritual, porque el Logos de la Palabra necesita el Rema de Dios.